Recibo un cordial saludo. Hoy estaremos conversando con la doctora María Isabel Tovar dentro de este podcast de Academia Debate Sociedad, donde estaremos profundizando sobre la familia como el núcleo de la sociedad y qué importante poder desarrollar este tema que hoy en día es algo que debemos destacar y sobre todo debemos analizar respecto a las problemáticas existentes, porque los problemas sociales también vienen de las familias. Y aquí es necesario destacar la experiencia judicial de la doctora María Isabel Tovar y para preguntarle lo siguiente: ¿cómo entiende usted el papel de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y qué implicaciones tiene ese concepto en el derecho? Primero que nada, agradecer por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio, que es un espacio sobre todo de reflexión y además es un análisis que nace desde la experiencia y también desde la práctica docente que voy teniendo sobre este tema. Partamos de una idea como general que nos puede servir a todos, y es que la familia es como un wifi. Todos tenemos un wifi, todos usamos el wifi, todos dependemos de esta red, pero en realidad tenemos que asumir que no siempre este wifi o esta señal funciona correctamente y no para todos de la misma manera y de la misma forma. Así entonces podemos decir que hay familias en todas sus diversidades, familias que diríamos tradicionales, familias monoparentales, familias unipersonales, familias en las más amplias y diversos criterios que puedan existir. Sin embargo, esta amplitud de familias que prevé y que reconoce la Constitución en el artículo 67, definitivamente tienen que estar tuteladas. No hay un pretexto constitucional ni un pretexto legal para que algún tipo de familia que existe en nuestro país, de la naturaleza que fuera, no tenga o no reciba una tutela judicial efectiva de sus derechos. Y creo que aquí es el reto, porque normalmente estamos acostumbrados a que la legislación o a que únicamente se pueda ver a una familia prioritariamente o a un tipo de familia prioritariamente y se desconozca a otro tipo de familias que existen y que en su multiplicidad, en su diversidad, también hacen parte del Estado ecuatoriano. Ahora no tenemos un solo tipo de familia, entonces hay familias, como les digo, de toda clase extendidas, monoparentales, homoparentales, familias transnacionales, y todas merecen esto que se denomina el respeto jurídico. Ahora, esto es variado en temas de casos, aterrizando en casos prácticos, digamos, o en casos de análisis. Vamos a poner el caso que puede darse en nuestra sociedad de un adolescente cuyos padres se encuentran por cuestiones laborales, pensemos trabajando en España. Esta niña va a quedarse normalmente al cuidado de su abuela o de algún adulto que se considere de confianza para sus padres en nuestro país. Entonces, cuando esta persona se queda al cuidado de su nieta o de su sobrina, en el caso que les pongo, la pregunta es: ¿qué documento tiene que tener este responsable, esta abuela, esta tía, para poder ejercer el cuidado y la representación de esta niña en el Ecuador? Porque créanse que el cuidado no es solamente el cuidado y la crianza, sino que también se vincula a estas representaciones en escuelas, a este tema de firmar documentos, al tema también de apoyar o de impulsar la participación de una niña, de un adolescente en diferentes actos, en viajes, en traslados, etcétera. ¿Con qué tipo de documento podrá actuar esta abuela o esta tía? ¿Tendrá que solicitar una orden de cuidado en la Junta Cantonal? Probablemente sí. ¿Podrá quedarse con un poder que le dejen sus padres antes de viajar? Evidentemente que es una alternativa. Sin embargo, si no hay estos dos temas, tendrían que solicitar la designación de un tutor para esta niña como representante en ausencia de sus padres. Entonces, aquí es donde la legislación efectivamente tiene que asumir este cambio en la familia y tiene que entender que hay una persona que en el Ecuador es responsable de esta niña, de esta adolescente, en vista de que sus padres están cumpliendo actividades laborales que son profundamente importantes para el desarrollo y para el desenvolvimiento de esta niña y el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, en este caso, que es un caso de movilidad, que podría pensarse que es muy simple, también nos trae esta pregunta: ¿cómo el Estado tutela a esta persona que se queda al cuidado de la niña en ausencia de sus padres?
porque para llegar a solicitar una orden de cuidado en junta cantonal, tiene que demostrar que hay una eventual situación de riesgo. Pero ¿qué situación de riesgo podría tener esta niña si está en un entorno seguro, está en una familia con su abuela, con sus tías y una familia extendida con sus padres a través de otro país? Y ahí es donde el Estado tiene que reflexionar en las medidas que actualmente prevé para el cuidado, para el respeto jurídico a estas dinámicas familiares y para esta tutela de lo que es la familia. Por eso es que decía que no todas las familias, o partías de esta idea de que no todas las familias van a ser una familia tradicional de la madre, el padre y los hijos en un mismo espacio, porque este concepto ha ido cambiando y ha ido evolucionando en nuestro país, en nuestra comunidad y en la zona en la que estamos. Y esos cambios son los que tienen que ser debidamente tutelados por el Estado y debidamente cuidados por todo el sistema de justicia en sus más amplias formas. Entonces, ahí está efectivamente esta idea de cuidado o esta idea de reconocer en la familia al núcleo más importante de la sociedad o al núcleo base también que le dicen de la sociedad. Pero es esta familia la que necesita esta tutela efectiva, específica y además una tutela propia de sus dinámicas jurídicas y de sus dinámicas que son variadísimas y que todo el tiempo están moviéndose, cambiando y desafiando al sistema jurídico. Muchas gracias. Qué interesante poder comprender desde esta frase. Todas las familias tienen algunos problemas y, claro, es necesario destacar que la niñez y adolescencia absorbe todas estas problemáticas y esto podemos evidenciar en diferentes controversias, en diferentes procesos judiciales en los cuales los niños salen afectados y muchas veces los adultos no lo ven. Aquí es importante destacar cuáles son las crisis y transformaciones de la familia en Ecuador y América Latina, porque es importante destacar los desafíos que enfrentan estas familias y cómo influyen los fenómenos de la migración, la pobreza, la crisis de valores en la estructura y la estabilidad familiar, porque estamos viendo que estamos de alguna manera impresionados con la crisis de valores y también cómo esto se ha reflejado en nuestra sociedad. Claro que sí. Hay muchísimas crisis que podrían, si cabe la palabra, afectar al desarrollo de una familia, pero también tenemos que emprender, o que me gustaría referirnos a la idea de que piden cambios en la familia. Pero, y demuestran estos cambios y estas transformaciones sociales la necesidad de que el Estado vaya adoptando políticas públicas, medidas normativas que vayan reconociendo estas crisis o estos cambios y estas transformaciones de la sociedad. Entonces, uno de los temas importantes es el tema que es estructural en nuestro país, la pobreza, pero no solamente porque es un asunto económico, sino que en este tema de la pobreza en términos económicos en la familia se traduce a padres que están profundamente agotados emocionalmente, también presionados y que de esta manera no pueden ejercer plenamente y activamente su paternidad o su maternidad, porque van a tener un gran tiempo de su día, digamos, destinado a pensar ¿cómo voy a cubrir las necesidades económicas de este día? ¿Cómo voy a atender las necesidades de mi familia? ¿Y cómo voy a tener fuerzas quizá para jugar con los niños, para sacarles un momentito al parque, para llevarles a un polideportivo, para compartir con ellos tiempo de calidad? Entonces, cuando hay este tema tan estructural de la pobreza, es que hay que preguntarse cómo además que la pobreza presenta estos temas o estas influencias, que no solamente van en cuestiones de no tener dinero, sino que también tienen una vinculación muy grande y muy directa con el agotamiento físico y el agotamiento mental de los padres, así como también eso se traduce para los niños, a los adolescentes, en un menor tiempo de calidad y en un compartir con la familia limitado por este agobio que es no tener un trabajo, no tener con recursos económicos para atender las dinámicas de la familia también.
Otro tema que va dinamizando, también va presentando una dinámica importante en las familias es el tema de la migración. ¿Y por qué de la migración? Porque trastocan una dinámica de familiar en la convivencia. Normalmente la migración puede generarse entre países que tengan usos horarios distintos y esto también haga que se tengan que modificar los tiempos de convivencia, como de compartir mediante videollamadas, mediante mensajes, mediante el uso de la tecnología y el no invadir los horarios tanto de clases como los horarios laborales de los padres y de los hijos también. Y este tema de la migración, visto de esta manera, también muestra un lado en el que hay una carencia importante que se destaca y es el tema del vacío emocional, porque la convivencia genera también que este vacío emocional no sea grande, pero cuando no hay esta convivencia tan directa, digámoslo así, también esto puede generar un crecimiento en soledad y eso puede también generar limitaciones en el ejercicio pleno de derechos. Entonces, las videollamadas siempre van a ser una alternativa, las maneras de encontrarse también sí, pero no van a ser lo ideal, pensemos, o lo que probablemente desarrolle de mejor forma una convivencia familiar porque lo transnacional sí afecta esta convivencia, sobre todo entre familias. Hay familias que lo van a llevar muy bien, pero también hay familias que sí van a recibir esta influencia y esto también hace que se genere la necesidad de una transformación social en este tema. Y entonces, ¿en qué se podrá hacer una transformación? El Estado, por supuesto que sí la tiene en políticas públicas, en protección a las madres, a los padres, para que las migraciones sean migraciones responsables, también adecuadas, limitadas en su tiempo y que promuevan también una convivencia familiar como una manera de vivir plenamente los derechos, tanto de padres, tanto de hijos, como de familias igual. Así podríamos decir, otro de los elementos que me parece también importante es el uso del tiempo. ¿Por qué? Porque también hay una parte importante del tiempo de las familias, de los hijos, de los padres, que se destina a compartir tiempo en tecnología, como en las pantallas, como en las tablets, y esto va a generar en redes sociales, y esto también va probablemente a establecer o a traernos o a mostrarnos una crisis emocional ya que quienes están educando más en temas emocionales dentro de las familias podrían ser influencers, podrían ser TikTokers y no quienes en realidad tienen que hacerlo, que son los padres, que son las madres, que es la familia ampliada, que generalmente tiene que asumir esta responsabilidad. Entonces yo presentaría como estos tres temas que transforman a las familias profundamente, que es el tema estructural de la pobreza, que es una crisis social que acompaña en todas las dimensiones de nuestro país, el tema también de las migraciones por la limitación o la modificación excesiva en la convivencia familiar y también el uso del tiempo idóneo o adecuado frente a la tecnología también. Entonces hay que preguntarnos qué tanto tiempo se le dedica a la familia, de padres a hijos, de hijos a padres también, qué normalmente se comparte en una familia, qué tipo de diálogos se están teniendo, porque son maneras, digamos, en las que se pueden ir llegando a acuerdos, llegando a soluciones dentro de estas crisis que se pueden decir en la familia, pero que básicamente son detonadores de transformaciones en nuestra familia también. El Estado obligado entonces al tema de desarrollo de políticas económicas, laborales, al tema también de una migración responsable y al uso del tiempo más idóneo dentro de las propias familias, que debe ser un compromiso de todas las familias que probablemente estén viendo este podcast. Bueno, aquí en esta parte es fundamental señalar que nos encontramos en una sociedad que está conectada a la era digital y como tal vemos que las familias muchas están desconectadas, incluso las que se encuentran integradas por padre, madre y los niños como tal, los unos hacen una actividad, los otros hacen otra actividad, pero falta esa comunicación, falta ese compartir y sobre todo eso genera también inconvenientes porque
Incluso se puede observar que algunos niños y adolescentes están tratando con personas desconocidas a través de redes sociales y como usted decía, doctora, están queriendo adquirir modelos de ejemplo que son los influencers, los famosos, e incluso con este tema de las narconovelas conlleva a que genere un malestar y un problema social dentro de nuestro país, que muchas cosas son adquiridas, ciertos comportamientos, ciertas formas de expresarse, y esto es una preocupación para nuestra sociedad, e incluso existe política pública la cual se está tratando dentro del Ministerio de Educación, dentro del Ministerio de Mujer y Derechos Humanos, dentro del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con la finalidad de tener actividades sanas para los menores de edad y que estos puedan conectarse con la realidad, y porque si bien es cierto, la era digital te permite obtener ciertas ventajas, pero también tenemos que cuidar a nuestros niños de que no caigan en el peligro de la ciberdelincuencia, que es otro de los problemas que están en este momento, e incluso que también se está tratando de atacar a través de la ley de inteligencia que está aprobada recientemente, en donde la ciberdelincuencia debe ser sancionada como tal. Si bien es cierto, existen algunas reformas del Código Orgánico Integral Penal y hemos obtenido ya varios procesados en determinados delitos informáticos que atentan contra la niñez y adolescencia. Es por eso que es importante lo que usted acaba de señalar y más que todo ya centrarnos en este momento en el tema del interés superior del niño, que es otro de los temas que quería abordar, tomando en cuenta que ya en su práctica judicial usted debe conocer cómo se aplica este principio constitucional y también es necesario destacar qué vacíos o cuáles son las problemáticas que se han desarrollado ya en su práctica profesional como jueza. Muchas veces nosotros, por ejemplo, algunos profesionales lo vemos del interés superior desde el plano del libre ejercicio, otras personas desde el plano académico, otras personas lo ven desde otras ópticas, incluso los mismos estudiantes. Pero ya ver el interés superior desde su función como jueza, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, vamos a tener que partir de una idea de que el principio del interés superior del niño no es solamente una frase, sino que es la brújula que guía las decisiones en materia de niñez y adolescencia a los jueces y a las juezas. No hay otra palabra tan poderosa dentro de un proceso judicial como la voz del niño, la voz de la niña, la voz del adolescente. Entonces, y esto es importante porque esa voz tiene que conocerse y tiene que exponerse, bueno, de la manera reservada que establece la ley en el artículo 60 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, para que esa sea la brújula que guía y que también establece el camino de ese proceso judicial. En un tema de niñez y adolescencia, digamos así, no hay otra... no hay otra voz tan grande y tan poderosa como la del niño, de la niña o del adolescente. Entonces, una práctica que es muy importante y que prevé nuestra ley es efectivamente tomar la opinión reservada del niño, de la niña o del adolescente para poder entender su realidad, su deseo, su querer frente a temas que le vinculan directamente como la tenencia, como las visitas, como temas de patria potestad, cómo compartir con sus padres, compartir con sus madres, que es donde más que todo se siente la necesidad de poder escucharle y de poder entender su decisión también. Entonces, en casos de visitas, en casos de tenencia, esta es la voz más importante, la voz que guía a la brújula de los jueces en la toma de decisiones. Ahora, digamos así, hay maneras de escuchar a los niños variadas y que pueden realizarse de manera de una entrevista reservada con el juez o la jueza de la causa, que es lo ideal, pero también van a haber niños, niñas que no deseen hablar y que se tenga que ensayar algún tema lúdico o el acompañamiento de psicología para que estén presentes y pues se pueda recibir la opinión del niño, de la niña, del adolescente. Y ese niño, esa niña, ese adolescente, en su opinión, cuenta cuál es la alternativa para solventar ese conflicto, cuál es la solución que él ve desde su mirada la más idónea y que normalmente es en muchos casos la más sabia para poder solventar temas en esta naturaleza. Ahora, hay muchas otras prácticas para poder tomar esta opinión reservada. Hay organismos administrativos que la resumen escrito, organismos judiciales también que exponen
exponen estas opiniones. Sin embargo, estas opiniones, de la manera que sean tomadas, tienen que servir para convertirse en esa brújula en el proceso judicial y en esa brújula que permita atender el deseo de la persona más importante del proceso, que normalmente no va a audiencias, no lleva escritos, no presenta abogados, pero que esa voz es la que tiene que definir la solución dentro de este proceso. Por eso tenemos que preguntarnos efectivamente si estamos criando, si estamos cerca de niños que normalmente son personas capaces de exponer sus ideas y también personas que dentro de su manera de ver el mundo están aportando con soluciones para estos temas que les atañen directamente a ellos y que también les pueden proteger de distintas o eventuales situaciones de riesgo, por así decirlo. De ahí que es tan importante y que es tan valioso que en los procesos judiciales este interés superior del niño no sea solamente una frase o no sea parte de una fundamentación jurídica nada más, sino que sea esa brújula, que sea esa mirada que guíe el proceso judicial también. Perfecto. Incluso dentro de lo que es la Corte Constitucional del Ecuador, en sus sentencias que se dirigen a temas de niñez y adolescencia y del interés superior del niño, tienen una forma bastante peculiar e interesante de cómo comunican sus sentencias a los menores de edad, que es a través de la carta a la final de la sentencia, y le dicen querido niño y le explican de una forma tan práctica de cuál es el conflicto y de qué forma se ha solucionado, que es algo extraordinario en la forma de cómo nosotros queremos darles ese lugar en la sociedad a las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo en estos conflictos que desarrollan, y también ver que nosotros podemos, como juristas, poderles dar una nueva óptica, una nueva forma de que digan, aquí están sus derechos y aquí hay cómo hacerlos respetar esos derechos. Entonces, es muy interesante. Algo que Sí. también quería destacar, estimada doctora, algo me iba a decir en ese momento, justo creo que Sí, iba. justamente iba a participar de que es la opinión del niño, la opinión del adolescente, la que tiene que definir el proceso judicial en estos temas, sobre todo en temas de tenencia, en temas de visita, en temas de patria potestad, porque es la persona que a la final le van a visitar, es a la persona sobre quien va a tenerse que cumplir un tiempo de crianza, un tiempo de cuidado, a la persona a la que finalmente le van a tener que compartir en un espacio de visitas. Entonces esa voz es tan importante y es tan poderosa en un proceso judicial que van a ser el servicio de justicia tiene que estar con esa voz como una brújula, con esa voz como una mirada plena para resolver el conflicto judicial. De ahí, bueno, se habla también de diferentes maneras de condicionar esta opinión reservada y también de que hay interferencias de terceros a través de lo que es el tema de la alienación parental. Pero no obstante de esto, y no obstante de que no se le lleve al niño para que presente opinión reservada o que se le esquive de presentarse en una audiencia de esta naturaleza para que dé su opinión reservada, hay que buscar mecanismos para que lo pueda hacer. Y hay que buscar mecanismos para que puedan compartir las niñas, los niños, los adolescentes con sus progenitores no custodios. ¿Por qué es importante? Porque esto les va a dar una niñez y una adolescencia sana que les va a permitir convertirse en años después en personas y también cuando la dicen en personas que sean un aporte a su familia, a su comunidad y cuando ya sean grandes, adultos, responsables también con las decisiones que van tomando en su vida personal. Entonces, pensar que una niña, pensar que un niño o un adolescente es capaz de crecer sin el cariño de alguno de sus progenitores es no tener este interés superior del niño incorporado en el enfoque judicial o en el enfoque técnico, digamos así. Peor que efectivamente este niño necesita de esos dos afectos, digamos, o necesita también de los afectos de la familia ampliada, que también es muy importante para poder desarrollarse de manera plena.
A la final todos van a tener recuerdos de cómo crecieron con sus primos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, básicamente con sus hermanos. Y esos vínculos tienen que ser sanos y tienen que construir una persona plena en todos los ámbitos que pueda tener. Por eso es que la opinión reservada es tan importante y es tan valiosa en un proceso judicial. Otro de los problemas que vive el Ecuador es la violencia de género, que no solo ataca a mujeres, sino a todo el entorno familiar. Y esto es un asunto que hemos estado viviendo con una serie de campañas, una serie de medidas educativas, las cuales han tratado de impartir ese respeto hacia los demás y también tratar de ayudar a las mujeres en el contexto de violencia. El mismo Consejo de la Judicatura ha implementado varias estrategias. También hemos visto el tema del semáforo de la violencia y otras estrategias que se han ido planteando en eventos públicos. Entonces, aquí es necesario señalar qué patrones ha observado usted desde la unidad judicial que reflejen esta crisis social que estamos viviendo, y también estamos frente a una normalización de la violencia en el hogar. ¿Cómo solucionar este tipo de problemas? Bueno, pensemos así que la violencia de género es como la humedad en las paredes. En un principio, si bien no puede verse, esta se va a ir notando. Y se va a ir notando no solamente porque las paredes se van a mostrar húmedas, sino porque básicamente se va a ir arruinando todo. Entonces, la violencia de género es realmente una cuestión muy seria dentro de las familias porque necesita primero ser denunciada, ser procesada, pero también se necesita en los niños, en los adolescentes, una educación basada en temas de paz, considerando que la paz es la manera de convivir más idónea y más plena para los seres humanos, para que puedan desarrollar plenamente sus derechos y plenamente sus capacidades, así como también que puedan cumplir sus sueños, que es tan importante. Escuchar aún en el momento en el que nos encontramos no me pega, sino solamente cuando está bravo. Decir a un niño o decir a un progenitor en una relación familiar es bastante grave y es bastante serio, porque esta violencia se está disfrazando de amor y eso implica que básicamente se va a creer que la violencia es parte de una relación de familia y es parte de un amor de hijos a padres, lo cual no es positivo en ninguna manera. Cualquier tipo de control, sea control económico, sea control o control patrimonial, sea también control de que no se puede hacer una actividad u otra actividad, eso implica la limitación de la libertad y toda limitación de la libertad es también efectivamente violencia. Ahora, en las relaciones de familia pueden darse relaciones también de poder y eso hace que hayan víctimas que no puedan opinar libremente y que no puedan denunciar tampoco estas circunstancias de manera fácil. Entonces, ahí la violencia es como esta humedad que les decía que daña todo, arruina también la familia, quita la paz y por eso es tan importante una educación para la paz, una educación que se dice ahora educación en valores, porque hay una educación también que alerte y que también muestre a las niñas, a los adolescentes y a las familias las limitaciones o los efectos de vivir en un espacio de violencia. Limitaciones que pueden ser no solamente físicas, sino psicológicas y que vayan dañando y erosionando la autoestima, el amor propio, las ganas de salir adelante de quienes la están padeciendo. Y esto sin distingo de que sean hombres, de que sean mujeres, de que sean padres, madres, progenitores, custodios o no, porque lo que se daña es esta convivencia de familia y lo que se daña básicamente es este entorno que tiene que ser seguro, al que cualquier persona podría regresar, que es la familia y cuando una persona vive en un espacio familiar que no es seguro, que no es idóneo, definitivamente va perdiendo sus ganas de salir adelante y va perdiendo también esa energía bonita para ir conquistando
conquistando sueños, para ir desafiándose puntualmente y también ir cumpliendo sus múltiples aspiraciones. Entonces, por esto es que la violencia en la familia es tan nociva y es tan importante los espacios de paz que se construyan en las familias, que se analicen o que se construyan también canales de comunicación asertivos que no estén basados en temas de violencia o en temas de gritos, de ofensas, porque estos dañan la familia. Si bien los conflictos son parte, los conflictos o los desacuerdos van a ser parte de una relación de convivencia, estos no pueden dañar a quienes están dentro de este círculo de familia igual. Entonces, efectivamente, la violencia de género tiene un impacto grandísimo en todo lo que es el tejido familiar. Medidas que ha tomado el Estado, ha tomado la ley, medidas de protección, las boletas de auxilio, los procesamientos para las personas que son agresores, la defensa de los niños, las niñas, los adolescentes, a través del cuidado, a través de un régimen de visitas monitoreado o cerrado también, el establecimiento de una pensión alimenticia, que son como mecanismos y herramientas legales que van deteniendo esto de la violencia de género. Pero ojo, la violencia de género es un asunto multidimensional, que no soluciona una boleta de auxilio porque es un tema que es social y tiene componentes de toda naturaleza. Bueno, aquí quería destacar algo, estimada doctora, es respecto a cómo se van a implementar las transformaciones legales o culturales que considera urgentes para fortalecer a las familias dentro del sistema judicial. Es importante de aquí hacer un análisis de este segmento, ¿no? Justicia y derechos humanos. ¿De qué forma vamos a tratar esto ya para ir cerrando este programa? También es necesario centrarnos en qué rol juega la educación en derechos y la justicia restaurativa dentro del proceso. Claro que sí. Digamos así, el tema de violencia de género no es un asunto solamente de violencia, porque les decía, está vinculado a muchos temas estructurales como pobreza, falta de trabajo, falta de empleo, un empleo digno, falta también de un sistema de salud adecuado, entre otros muchos temas de carácter estructural. Pero también tenemos que establecer que esta violencia, si bien se puede mejorar con normas y se puede mejorar con sentencias adecuadas, con el enfoque de género debido. También tenemos que recordar que las familias pueden hacer el cambio cuando simplemente se sientan en la mesa del comedor y se preguntan cómo estuvo tu día, qué hiciste hoy. En eso también se puede limitar la violencia de género porque se convierte a la familia en un espacio seguro, en un espacio idóneo y en un espacio donde la gente puede desarrollarse plenamente. Entonces, no importa si es que hay padre, madre, abuelo, nieto, nieta, padre, madre, diferentes modalidades. Lo que interesa es que la familia tenga una convivencia basada en un espacio idóneo de respeto y una convivencia que se base en el cariño, en la consideración al otro y no en este tema de la violencia que es muy importante, que es un tema que definitivamente incide, modifica y también podremos decir que caotiza este tejido familiar. Ahora, otros temas que son valiosísimos es empezar por una educación, como les decía, emocional en las escuelas, porque se necesita, sobre todo en el sistema escolar, contar con algún programa de estudios donde, digamos, no se le dé tanta atención a las cuestiones académicas, sino que también se hable un poquito de cómo querer sin control, cómo se puede aprender a perdonar, cuestiones de inteligencia emocional que son tan necesarias para poder ir frenando el tema de la violencia de género también, cómo construir, cómo poder reclamar cuando hay un derecho que ha sido limitado en la familia, cómo poder establecer límites adecuadamente, que es tan importante, cómo evitar que la falta de un patrimonio propio, de un trabajo personal, me haga posiblemente ser vulnerable para una violencia patrimonial también. Y hay que establecer esta idea, sí creo que me parece muy importante, que el sistema de justicia no solamente se puede centrar en castigar, no solamente en castigar, en sancionar a quien comete un tema de violencia,
violencia, sino que también esta justicia tiene que tener un enfoque restaurativo, como ya lo decías hace un momento, y un enfoque restaurativo que permita prevenir, que permita reparar y que permita acompañar. Entonces, eso es tan importante que la justicia pueda lograr. Ahora, se necesita también procesos probablemente un poco más rápidos, quizás sí. Pero también se necesita para que un proceso sea ágil, como se quisiera, se necesitan también reformas legales y se necesita que las reformas sean establecidas en la propia ley para que éstas puedan generarse y puedan darse. En temas de pensiones alimenticias, para obtener una boleta de auxilio, una boleta, perdón, de apremio, hay una demora considerable y esto hace que efectivamente esta espera se ponga también a discutir qué tan efectivo es el sistema y qué tan efectivo es esta espera para un niño que tiene que recibir pensiones alimenticias. Entonces, ahí la necesidad de esta reforma legal, como les contaba, y el enfoque este restaurativo que es tan valiosísimo, porque la ley también tiene que, no se olviden, prevenir, reparar y acompañar. Ahora, la educación en valores, la educación para la paz es fundamental. Hemos conversado varios temas importantes respecto a la familia como núcleo de la sociedad, el interés superior del niño, la violencia de género, la justicia y los derechos humanos. Vamos a la parte final, estimada doctora. Muchas gracias por ser parte del podcast de Academia Debate Sociedad. También es importante centrarnos en las problemáticas que se han venido desarrollando en nuestro país y creo que a través de estos espacios académicos nosotros podemos generar cambios y una transformación dentro de nuestra sociedad. Bajo esta premisa quiero agradecerle y doy las palabras finales para que usted pueda cerrar este programa. Bueno, agradecer muchísimo por la oportunidad, siempre a las órdenes para tratar estos temas de familia que son tan valiosos y que son tan importantes. Si cabe como unas conclusiones o como un cierre en este podcast, creo que es muy importante dejar un mensaje a las familias porque las familias no deben abandonar la idea de ser familias perfectas. Las familias perfectas no existen, pero sí existen familias reales que han hecho de su convivencia un espacio seguro, dotado de amor, de cariño y de respeto para quienes lo integran. Creo que es muy importante que los jóvenes no se olviden que no están obligados a repetir las historias, de tal manera que si crecieron con progenitores o con representantes legales que fueron agresivos, violentos, no es obligación repetir esta historia y pueden cambiar. De tal manera que si aprendieron a comunicarse mediante gritos, pueden empezar a hablar un poco más bajito. Si crecieron con espacios de mucho abandono, pueden empezar a ser personas que estén presentes y que se compartan directamente con las familias. A quienes obviamente están dentro del sistema judicial, muy importante que no olvidemos que no se nos puede endurecer el corazón, porque cada expediente tiene un rostro, tiene una historia y también tiene sueños. Por ello es que las decisiones que se tomen tienen que hacérselas con este enfoque de humanidad, con este enfoque de derechos humanos y con este enfoque de principio del interés superior del niño que habíamos conversado. Recuerden ustedes otra vez que una familia es como este wifi, necesita también estar en mantenimiento o tener al menos un mínimo de mantenimiento. No basta que nos conectemos al Wi-Fi, tenemos que estar disponibles sin ningún tipo de interferencia para que la señal sea sana y sea adecuada. Así es que les invito finalmente a que revisen esta señal del Wi-Fi y que revisen así cómo estamos con la familia. ¿Estamos presentes o solamente estamos conectados en automático? Muchas gracias al podcast y siempre a las órdenes. Muchas gracias, estimada doctora. Quiero invitarles a seguir este episodio a través del canal de YouTube y también Spotify, en donde estaremos cargando todo el contenido de esta entrevista, así como también haremos los respectivos Reels para Instagram y TikTok, para que ustedes puedan entender la dinámica de este podcast. Y quiero comentarles también que estará publicado en nuestra página web dentro de todo lo que tiene que ver con nuestros contenidos. Estamos creando cada uno de los episodios y también
haremos como que las principales ideas que hemos desarrollado, la doctora ya me ha enviado también una guía, la cual hemos tratado el día de hoy, con la finalidad de que también ustedes puedan seguir la dinámica y la estructura de este podcast. Quiero agradecer a todos y hasta una próxima oportunidad. Esto es el podcast en Academia Debate y Sociedad.